Tenía en mis manos las llaves de un ático de 850.000 euros en el barrio de Salamanca, mi regalo de bodas para mi hijo Mateo, cuando un número desconocido me envió un mensaje. No vayas a la boda de tu hijo. Largo de aquí. Pensé que era una broma de mal gusto. Devolví la llamada de inmediato. La voz al otro lado era la de alguien con quien no había hablado en 15 años. Lo que me dijo en esa llamada de 3 minutos destruyó todo lo que creía saber sobre mi único hijo. Las llaves del ático se sentían frías contra mi palma. Era el regalo más caro que jamás había hecho. Pero allí de pie, en ese piso vacío de la calle Serrano, con ventanales de suelo a techo que enmarcaban el horizonte de Madrid que yo mismo había ayudado a construir durante 40 años, el precio no importaba. Lo que importaba era la cara que imaginaba en Mateo cuando le entregara estas llaves. El sol de octubre lo pintaba todo de oro. Llegué a esta ciudad en 1984 con nada más que el título de bachillerato y hambre de algo mejor. 40 años después, soy dueño de 10 edificios en todo Madrid. Nada mal para un chico que empezó durmiendo en su coche entre turnos de obra. Caminé por el salón vacío, mis pasos resonando en el suelo de madera. A Mateo le encantaría este espacio, la cocina moderna, la terraza con vistas al Parque del Retiro. Todo lo que yo soñaba con tener a su edad, pero que no pude permitirme hasta los 50. Carmen habría llorado al ver este lugar. Mi esposa falleció hace 8 años, nunca llegó a conocer a la mujer con la que Mateo se casaría. Pero ella entendería que este regalo no era solo generosidad. Era una disculpa por todas aquellas cenas perdidas, por los partidos de fútbol en los que estuve trabajando. Era la promesa de que Mateo comenzaría su matrimonio mejor de lo que nosotros empezamos el nuestro. Los documentos de la escritura estaban sobre la encimera, listos para mi firma. Firmaría mañana y sorprendería a Mateo con las llaves el próximo viernes en la cena con la familia. Faltaban 9 días para la boda. 9 días para llevar a mi hijo al altar. Mi teléfono vibró. Número desconocido. El mensaje me heló la sangre. No vayas a la boda de tu hijo. Huye. Me quedé mirando la pantalla, lo leí 2, 3 veces. Mi pulgar dudó y luego pulsó llamar. Sonó eternamente. Sin buzón de voz, sin respuesta, solo un tono mecánico que parecía burlarse de mí. Lo intenté de nuevo. Y otra vez. Al 10º intento, me temblaba la mano. La parte sensata de mi cerebro, la que había negociado contratos de millones de euros sin pestañear, insistía en que esto era una broma. Un número equivocado. Una broma de la despedida de soltero. Pero esa otra voz, el instinto que me había guiado durante 40 años en los negocios, susurraba algo diferente. Me obligué a concentrarme en el papeleo, firmando cada documento con precisión mecánica. El ático ya era de Mateo. Significara lo que significara ese mensaje, no cambiaría el amor por mi hijo. Cerré la puerta con llave y me guardé las llaves en el bolsillo. De repente pesaban más. El trayecto en ascensor se me hizo más largo de lo habitual. En el garaje, miré por encima del hombro 3 veces. Sentado en el coche, miré ese mensaje una vez más. No vayas a la boda de tu hijo. Huye. Lo borré. Arranqué el motor. Un número desconocido con un mensaje críptico no iba a arruinar el gran día de mi hijo. No tenía idea de que en 9 días desearía haber escuchado esa advertencia. Viernes noche, 23:47. Había intentado llamar a ese número 17 veces desde que salí del ático. Cuando mi teléfono finalmente sonó, casi se me cae el vaso de whisky. Diga. Mi voz sonó ronca, desesperada. Juan, soy Felipe Varga. El nombre me golpeó como un puñetazo en el pecho. Felipe Varga, mi antiguo socio, el hombre a quien había confiado la mitad de mi empresa hasta que la cocaína lo destruyó hace 8 años.
Nos separamos con abogados y acusaciones mientras yo compraba su parte y él entraba en una espiral de rehabilitación. Felipe. Después de 8 años. Tú. Lo sé, me interrumpió. Siento el mensaje críptico. Su voz sonaba más vieja, desgastada. Necesitaba estar seguro antes de contarte lo que escuché. Apreté el teléfono. ¿Qué escuchaste? El martes por la mañana estaba en una cafetería cerca del Retiro, trabajando con mi portátil. Mateo entró con una mujer y un hombre de traje. Se sentaron en la mesa de la esquina. Juan, estuvieron allí 40 minutos. Lo escuché todo. Se me revolvió el estómago. ¿Todo sobre qué? ¿Sobre mí? Felipe hizo una pausa pesada. La mujer. ¿Es esa tal Lucía, su prometida? Sí. Ella no paraba de decir. El viejo apenas revisa ya los documentos. Mateo se reía. Dijo que habías firmado todo sin leer, que confiabas en él ciegamente. El whisky se volvió amargo en mi boca. ¿Firmar qué? Papeles de un fideicomiso, los llamaban. Algo sobre la reestructuración de tu patrimonio. Pero Juan, no hablaban de proteger activos. Hablaban de liquidarlos. Mi despacho de repente me pareció demasiado pequeño. ¿Liquidarlos? Después de la luna de miel, tienen un comprador apalabrado. Inversiones Ibérica. El abogado que estaba con ellos repetía que era infalible, que tú ya habías autorizado las transferencias hace meses. Eso es imposible. Yo nunca. Pero incluso mientras lo decía, la duda se filtró. ¿Me había pedido Mateo firmar unos documentos de planificación patrimonial? ¿Cuándo fue aquella vez? Hay más, continuó Felipe. Mateo dijo algo sobre en cuanto el viejo esté en una residencia y se reían. Lucía hablaba de lo rápido que podrían moverse una vez que te declararan. Juan, creo que planean declararte incapacitado. Mi propio hijo. Las palabras salieron como un susurro. No, habrás oído mal. Mateo no haría eso. Estaba sentado a 6 metros durante 40 minutos. Escuché al abogado discutir el proceso, los plazos, cómo hacerlo parecer legítimo. Esa mujer, Lucía, conoce a profesionales médicos que podrían dar el diagnóstico adecuado. Por un precio. Mi visión se nubló. La foto familiar en mi escritorio, la graduación de Mateo hace 5 años. Ambos sonriendo. Su brazo alrededor de mis hombros parecía burlarse de mí ahora. Felipe, ¿por qué me cuentas esto? ¿Por qué ahora? Desapareciste hace 8 años. No hemos hablado desde que me salvaste la vida obligándome a rehabilitarme, aunque te odié por ello. Su voz se quebró. Llevo 6 años sobrio, Juan. Ahora dirijo un programa de recuperación de adicciones. Estaba en esa cafetería para una reunión con un cliente. Cuando oí la voz de Mateo, estuve a punto de irme. Pero entonces escuché lo que planeaban. No puede ser verdad. Juan, escúchame. Mencionaron tenerlo todo listo justo después de la boda. No tienes semanas para resolver esto. Tienes días, quizá menos. La línea se quedó en silencio, excepto por mi respiración agitada. ¿Qué papeles? Pregunté finalmente. ¿Qué es lo que firmé? Eso es lo que tienes que averiguar. Rápido, antes del sábado. La llamada terminó. Me quedé sentado en la oscuridad de mi despacho mirando esa foto de graduación. Hace 5 años, Mateo me había dado un fuerte abrazo y dicho: gracias por todo, papá. No podría haberlo hecho sin ti. ¿Qué había pasado entre ese momento y el martes por la mañana en una cafetería de Madrid? Me temblaban las manos mientras buscaba en mi archivador. En algún lugar estaban esos documentos que Mateo me pidió firmar.
Planificación patrimonial, había dicho. Reestructuración rutinaria. No tenía idea de lo que estaba a punto de encontrar. La mañana del sábado llegó demasiado pronto. Apenas había dormido 3 horas antes de empezar a registrar mi despacho en casa, buscando desesperadamente los papeles sobre los que Felipe me había advertido. Los cajones del archivador golpeaban el suelo. Carpetas de cartulina se desparramaban sobre mi escritorio. 40 años de documentos comerciales quedaron esparcidos como hojas secas, pero no me importaba el desorden. Necesitaba encontrar aquello que Mateo me había engañado para firmar. Entonces, los recuerdos surgieron nítidos y claros. Hace 3 semanas, a finales de septiembre, un miércoles por la tarde, Mateo apareció sobre las 7 con una carpeta de piel. Papá, mi abogado necesita que firmes unos documentos de planificación patrimonial. Yo estaba revisando contratos para la adquisición de una propiedad y apenas levanté la vista. ¿Planificación patrimonial? Solo una reestructuración rutinaria del fideicomiso para proteger los activos familiares, dijo él, dejando los papeles sobre mi mesa con la misma naturalidad con la que se habla del tiempo. Tomás de la Vega recomendó que los actualizáramos cada pocos años. Tomás de la Vega, el nombre de mi propio abogado. Por supuesto, confié. ¿Tu abogado habló con Tomás? Sí, coordinaron el lenguaje legal. Mateo sonrió con esa sonrisa fácil suya. Ya sabes cómo son los abogados, todo por triplicado. Cogí mi pluma. ¿Dónde firmo? Iniciales aquí, firma aquí, fecha aquí. Su dedo se movía por las páginas. Podemos discutir los detalles de la boda mientras lo haces. Lucía quiere tu opinión sobre el menú del convite. Y, como un tonto, firmé. Página tras página, casi sin leer, discutiendo si servir salmón o solomillo mientras autorizaba mi propia destrucción. Mateo recogió los documentos, me dio un beso en la mejilla y se fue silbando. Eso fue hace 3 semanas. Ahora, en mi despacho devastado, encontré las copias. La carpeta llevaba una etiqueta escrita por mi propia mano. Planificación Patrimonial 2024. Yo mismo las había archivado, confiando en mi hijo, sin cuestionar jamás lo que había firmado. Me temblaban las manos mientras extendía los documentos. No era una reestructuración de fideicomiso, era un poder notarial que otorgaba a Mateo autoridad total sobre mis decisiones financieras. Y autorizaciones de transferencia de propiedades a nombre de algo llamado Patrimonio Martínez S.L. Abrí mi portátil, con los dedos torpes sobre el teclado. Entré en el registro mercantil. Patrimonio Martínez S.L. Resultados. Registrada el 15 de agosto de 2024. Administrador único. Mateo Andrés Martínez. Socios. Mateo Andrés Martínez. Mi nombre no aparecía por ninguna parte. Ni como socio, ni como dueño, ni siquiera como apoderado. Patrimonio Martínez S.L. Mi apellido en una empresa que no me pertenecía, creada por mi hijo para robarme. Seguí leyendo con horror. Contrato de preventa entre Patrimonio Martínez S.L. y Inversiones Ibérica, con fecha 15 de septiembre de 2024. Precio de compra. 18 millones de euros. Descripción de las propiedades. Mis 10 edificios. Valor de mercado. 45 millones. Estaban vendiendo el trabajo de toda mi vida por 40 céntimos de euro por cada euro de valor. El nombre del abogado aparecía en el pie de página de cada documento. Diego Valdés. Me quedé mirando ese nombre. Algo en él me punzaba la memoria, como una palabra que tienes en la punta de la lengua. ¿Lo conocía? ¿Habíamos trabajado juntos? El nombre me resultaba familiar de una forma que no lograba ubicar. Pero no había tiempo para descifrar eso ahora. Mi propia firma me devolvía la mirada desde cada documento.
Juan Martínez, firmado y fechado el 20 de septiembre de 2024, el día que Mateo vino con su carpeta de piel y sus mentiras ensayadas. Me había sentido tan orgulloso de que Mateo quisiera aprender el negocio, de que quisiera entender la planificación del patrimonio, de que fuera responsable. Había estado aprendiendo, sí aprendiendo exactamente qué documentos le permitirían robar todo lo que yo había construido. Agarré mi teléfono y busqué en los contactos el nombre que necesitaba. Miguel Torres, detective privado. Lo había usado para antecedentes de empleados y diligencias sobre socios comerciales. Ahora lo necesitaba para investigar a mi propio hijo. El teléfono sonó 2 veces antes de que respondiera. Miguel, soy Juan Martínez. Necesito un informe exhaustivo sobre 2 personas, y lo necesito ya. ¿Cómo de rápido? Ayer ya era tarde. Para el sábado por la tarde, Miguel Torres me devolvió la llamada. Su voz era sombría. Lucía Rivas tiene 340.000 euros en deudas de tarjetas de crédito. Al límite en 18 meses. Viajes de lujo, compras, vida de alto nivel. Mateo tiene 95.000 euros en préstamos personales. Se compró un Porsche que no puede pagar. Firmó el alquiler de un piso de 8.500 euros al mes en agosto. Ambos se están ahogando financieramente. Se me hizo un nudo en el estómago. Hay más, continuó Miguel. El nombre legal de Lucía hasta 2019 era Estefanía Valdés. La habitación dio vueltas. Valdés. Como Diego Valdés, su hermano. Ella cambió su nombre en marzo de 2019. Transformación de identidad completa. Entonces el recuerdo me golpeó como un tren de mercancías. Hace 15 años. Diego Valdés, un becario de 20 años, brillante y ansioso. Yo lo había mentorizado personalmente. Hasta que lo pillé falsificando tasaciones de propiedades para que una inversión ruinosa pareciera viable y engañar a los compradores. Confié en ti, le dije entonces. Te di una oportunidad. Fue un pequeño error, balbuceó él. Es un fraude. Estás despedido. Su cara se contrajo de rabia. Se arrepentirá de esto, Sr. Martínez. Algún día, se arrepentirá. Lo descarté como una amenaza vacía. Ahora lo entendía todo. Después de que lo despidieras, siguió Miguel, Diego fue incluido en una lista negra de las grandes firmas. Lleva ejerciendo desde un pequeño despacho de las afueras desde entonces. Su carrera nunca se recuperó. Busqué la web de Diego. Los mismos ojos calculadores, 15 años más viejo. Su hermana habría tenido unos 13 años cuando lo despedí. ¿Cómo conoció a Mateo? Cumbre Inmobiliaria de Madrid, junio de 2021, respondió Miguel 30 minutos después. El congreso al que enviaste a Mateo. Ella se le acercó en el cóctel de bienvenida. Empezaron a salir en un mes. Le casó, dije lentamente. Mi hijo fue su objetivo. Estefanía Valdés había cambiado su identidad, rastreado sus movimientos y se había posicionado para destruirme a través de él. Pero entonces recordé la grabación de la que habló Felipe. La risa de Mateo sobre el viejo. Su entusiasmo por liquidar mis activos. Al principio ella lo manipuló, murmuré, pero él eligió seguir adelante. Sabía lo de los documentos. Se reía de meterme en una residencia. Miré el calendario. 12 de octubre. La boda en 6 días. Esto no es solo codicia. Es un plan de venganza de 15 años. La familia Valdés quiere todo lo que construí, y Mateo se convirtió en su socio voluntario. Me quedé ante la ventana, mirando hacia la oscuridad de Madrid. Creen que han ganado. No tienen idea de lo que 40 años de experiencia en los negocios pueden hacer en 6 días. El lunes por la mañana, me senté frente a mi abogado,
Tomás de la Vega, en su despacho del Paseo de la Castellana. Las carpetas de evidencias entre nosotros pintaban un panorama condenatorio. Tomás, dime qué sabes de Diego Valdés. Tomás tecleó en su ordenador y su rostro cambió. Diego Valdés. Juan, despediste a este hombre en 2009. Lo recuerdo. Lo que no sabía era que pasaría 15 años planeando su venganza. Ha estado asesorando a mi hijo sobre cómo robar mi empresa usando información privilegiada de su época de becario. Eso es una infracción ética masiva, dijo Tomás inclinándose hacia adelante. Su hermana cambió su nombre y salió con Mateo durante 3 años. Una operación familiar de venganza coordinada. Extendí las pruebas sobre la mesa. Documentos de poder notarial falsificados, la formación de Patrimonio Martínez S.L. Con Mateo como único propietario y el acuerdo de venta de 18 millones de euros por propiedades que valen 45 millones. Luego, reproduje la grabación de la cena del domingo. La voz de Mateo llenó el despacho. El viejo no tiene ni idea de lo que viene. Estará en alguna residencia mientras nosotros dirigimos su imperio. Y la de Lucía. Mi hermano conoce a Juan mejor que Juan a sí mismo. 15 años planeando cada detalle. La expresión de Tomás se oscureció. Esto no es solo fraude civil, dijo en voz baja, es conspiración criminal, fraude electrónico, falsificación y manipulación de identidad. Tomás tomó notas en su blog legal para trazar nuestro plan. Primero, impugnaríamos cada documento que Mateo me hizo firmar alegando inducción fraudulenta y engaño por parte de un familiar cercano. Segundo, presentaríamos una queja formal ante el Colegio de Abogados contra Diego Valdés por uso de información privilegiada y asesoramiento en una conspiración delictiva. Tercero, contactaríamos con la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional y la UDEF. El falso acuerdo con Summit Capital constituía un fraude de gran escala. Cuarto, solicitaríamos una medida cautelar urgente para bloquear cualquier transacción de Patrimonio Martínez S.L. Quinto, cambiaría mi testamento inmediatamente. Todo iría a la Fundación de Vivienda de Madrid. Mateo recibiría 0. Irrevocable. ¿Y la boda? Preguntó Tomás. Quiero que todos lo sepan. Familia, amigos, socios. Una exposición pública significa que no hay vuelta atrás. Mateo enfrentará cargos criminales. Él eligió esto cuando se rió de encerrarme. La semana pasó volando. El martes me reuní con la inspectora Rodríguez, quien tomó el caso de inmediato por fraude y conspiración. El miércoles firmé el Nuevo Testamento. El jueves, Tomás presentó la denuncia ética. El viernes por la mañana, un juez aprobó la medida cautelar. Patrimonio Martínez S.L. Quedaba congelada. Toda la semana mantuve la fachada con Mateo, respondiendo sus mensajes sobre la boda con un entusiasmo fingido. El viernes por la noche, solo en mi despacho, revisé todo por última vez. Había pasado 40 años construyendo un imperio, y ellos 3 años planeando robarlo, pero cometieron un error crítico. Me enseñaron todo su plan. Mañana, yo les devolvería la lección. Sábado, 19 de octubre. Me ajusté la corbata frente al espejo. No me temblaban las manos. Elegí mi mejor traje gris marengo. De mi caja fuerte, saqué el anillo de bodas de Carmen y lo deslicé en mi bolsillo, un recordatorio de lo que debería ser la familia. Llegué a la finca de la celebración a las 2 de la tarde. Había 150 invitados llegando. Colegas, amigos y familiares que no tenían idea de lo que estaban a punto de presenciar. Juan, qué día tan orgulloso. Me dijo Lorenzo Palmer estrechándome la mano. Ese ático es un regalo increíblemente generoso, añadió otro conocido. Cada cumplido me cortaba como un cuchillo. Entonces lo vi. Diego Valdés.
15 años mayor, con los mismos ojos calculadores, traje caro y paso seguro, haciendo el papel de hermano orgulloso. Nuestras miradas se cruzaron. Él sonrió con suficiencia, pensando que había ganado. Asentí cortésmente y aparté la vista. Mateo me encontró antes de la ceremonia. Papá, gracias por todo. El ático, el apoyo. Todo. Estudié su rostro. ¿Había algo de culpa? Eres mi hijo, dije en voz baja. Haría cualquier cosa por ti. Fue la última verdad que le diría. La ceremonia comenzó a las 3, bajo una carpa elegante decorada con flores. Como Carmen no estaba, yo caminé con Mateo por el pasillo, acompañando a mi hijo al altar. Estefanía esperaba en el altar de blanco. 3 años de actuación era convincente. Intercambiaron votos, se pusieron los anillos. Los declaró marido y mujer. Aplaudí mecánicamente mientras Mateo besaba a su cómplice ante 150 personas que celebraban lo que creían que era amor. No tenían ni idea. Durante el cóctel, me mezclé y cumplí con mi papel. Diego y Estefanía cuchicheaban cerca de la barra, celebrando su plan. Mateo se reía con sus amigos, aliviado de que todo hubiera salido según lo previsto. ¿Vas a hacer un brindis, Juan? Me preguntó una invitada. Sí, tengo unas palabras preparadas. La cena comenzó a las 6. Mateo y Lucía presidían la mesa principal. El coordinador de la boda se acercó, Sr. Martínez, estamos listos para el brindis. Me levanté y caminé hacia el micrófono. El oficial de policía que yo había avisado se situó cerca de las salidas. Las conversaciones se apagaron. 150 rostros se giraron hacia mí. Miré a Mateo, luego a Lucía, luego a Diego. Respiré hondo. Señoras y señores, familia y amigos. Quiero hablarles sobre la confianza, sobre la familia y sobre la traición. La sala quedó en un silencio absoluto, roto solo por el leve tintineo de las copas de champán. Los 150 invitados me miraban expectantes. Mateo radiaba felicidad y Lucía mantenía su sonrisa ensayada, mientras Diego Valdés se recostaba en su silla, completamente cómodo. No tenían idea de que su mundo estaba a punto de colapsar. Gracias a todos por estar aquí, comencé. Como padre de Mateo, he esperado este momento durante años. Pero esta noche, necesito hablar de un tipo diferente de sociedad. La que se construye sobre mentiras. La sonrisa de Mateo flaqueó y Lucía se quedó gélida. Hace 3 días recibí una advertencia para que no viniera a esta boda. Saqué mi teléfono. Esto es de la noche del domingo, en nuestra cena familiar. Pulsé el botón de reproducción. La voz de Mateo resonó por los altavoces. ¿Crees que sospecha algo el viejo? Ni de broma. Diego dice que los documentos son infalibles. Una vez casados, nos moveremos rápido. 15 años planeando esto. No tiene ni idea de lo que viene. Estará en una residencia mientras nosotros dirigimos su imperio. Al terminar la grabación, un murmullo de asombro recorrió la sala. Permítanme mostrarles a qué se refieren, dije sosteniendo varios papeles. Documentos de poder notarial que firmé hace 3 semanas, camuflados entre el papeleo de la boda. Papeles de transferencia para poner todas mis propiedades a nombre de Patrimonio Martínez S.L., registrada en agosto con Mateo como administrador único. Sostuve otro documento. Un acuerdo de venta con Inversiones Ibérica por 18 millones de euros, por unas propiedades que valen 45 millones. Una pérdida de 27 millones de euros. Expliqué las deudas de 340.000 euros de Lucía y los 95.000 euros de Mateo por un Porsche que ni siquiera posee. Mateo se levantó, balbuceando. Papá, no lo entiendes. No, Mateo, tú no entiendes con quién te has aliado, sentencié antes de dirigirme a Diego Valdés.
Diego, cuéntales a todos por qué te despedí en 2009. Fuiste mi becario y falsificaste tasaciones. Te despedí y me aseguré de que todas las grandes firmas de Madrid lo supieran. Has pasado 15 años en la lista negra. Hice una pausa para que el peso de mis palabras cayera sobre él. Diego Valdés es el hermano de Lucía. Su nombre legal hasta 2019 era Estefanía Valdés. Cambió su identidad y se acercó a Mateo en 2021. Esta campaña de 3 años ha sido una venganza. Miré a mi hijo a los ojos. Mateo, esperaba que fueras una víctima, pero esa grabación demuestra lo contrario. ¿Sabías lo de los documentos? Te reíste de encerrarme. Llamaste a mi empresa nuestro imperio. Así que, esto es lo que va a pasar. He otorgado un nuevo testamento. Cada activo que poseo, 45 millones en bienes raíces, mis cuentas y mis inversiones, serán donados a la Fundación de Vivienda de Madrid. Mateo, no heredas nada. Estefanía, no heredas nada. E hice una señal. El inspector Castillo y otros 2 oficiales entraron en la sala. Diego Valdés, Estefanía Valdés, quedan arrestados por conspiración para cometer fraude, falsificación y estafa. Mateo Martínez queda detenido para ser interrogado. La sala explotó en caos. Diego intentó huir, pero los oficiales le bloquearon el paso. Los invitados corrían hacia las puertas o se quedaban paralizados por el shock. Vi cómo mi hijo, mi único hijo, era sacado esposado junto a la mujer con la que se había casado hacía apenas unas horas. La boda había terminado. Mi familia también. Conducía a casa solo esa noche de sábado mientras Mateo estaba en comisaría. El salón de bodas desapareció por el espejo retrovisor. Una celebración arruinada, esposas en lugar de felicitaciones. Mi teléfono sonó. Era Felipe Varga. Juan, me he enterado de lo que pasó. ¿Estás bien? Me preguntó. Estoy bien, Felipe. Gracias por la advertencia. Siento que haya llegado a esto. No lo sientas. Tú me diste la verdad cuando mi propio hijo me daba mentiras. Después de 15 años, Felipe y yo habíamos recuperado nuestra amistad, pero yo había perdido a Mateo en el proceso. Pensé en Carmen y en cómo lo crió sola demasiadas veces mientras yo viajaba por negocios. Me veía solo como una cuenta bancaria porque nunca estuve allí. Pero otros niños crecen con padres ausentes y no se convierten en ladrones. Mateo tomó su decisión. El domingo a las 7 de la mañana, fui al ático de Serrano. Mi regalo de bodas. Entré con las llaves que aún llevaba en el bolsillo. El apartamento estaba vacío, solo ventanales y el amanecer sobre Madrid. Me quedé allí, pensando en lo que quería que significara este regalo. Quería darle a Mateo el comienzo que yo nunca tuve. Quería honrar la memoria de Carmen siendo generoso con nuestro hijo. En lugar de eso, gasté 850.000 euros en un regalo que nunca sería entregado. ¿Qué dirías tú, cariño? Susurré al recuerdo de mi esposa. Casi podía oírla decir que la familia es lo más importante, pero también que los valores y la honestidad cuentan, y que no se puede recompensar la traición. Saqué su anillo de mi bolsillo. Defendí lo que construimos juntos, pero perdí a nuestro hijo. Mi móvil vibró. Un mensaje de Mateo. Papá, por favor, ¿podemos hablar? Me quedé mirando el mensaje. No lo borré, pero tampoco respondí. Quizá algún día. Hoy no. Pronto tampoco. Había ganado la batalla y protegido el trabajo de mi vida contra una venganza de una década. Diego y Estefanía enfrentarían cargos criminales, y Mateo las consecuencias de sus actos. Pero al dejar las llaves sobre la encimera de mármol y salir de aquel ático vacío, me sentía tan vacío como el lugar. Algunas victorias cuestan más de lo que valen. Gané la batalla,
pero perdí lo que más importaba. He pasado 40 años construyendo un imperio y me olvidé de construir una relación con mi hijo. Tengo 72 años, he defendido mis principios y he asegurado la justicia. Pero ceno solo cada noche. Ese es el coste de tener razón. Si alguien a quien amas te traiciona, protégete y exige responsabilidad, pero pregúntate qué lamentarás más dentro de 10 años. ¿Dejar que se salgan con la suya o perderlos para siempre? Yo elegí la justicia. A veces estoy orgulloso, otros días, ante la tumba de Carmen, me pregunto si ella lo estaría. Dios me preguntará por qué, teniendo el poder de extender la gracia, no lo hice. Y no tengo una buena respuesta para eso. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Decidí, deliberadamente, que el mundo creyera que estaba arruinado. Sin dinero, sin poder, sin red de seguridad. Fui a las casas de mis hijos pidiendo nada más que un lugar donde dormir. Mi hija adinerada ni siquiera me dejó entrar. Mi hijo, un cirujano de renombre, me puso un billete de 50 en la mano y cerró la puerta en silencio. Solo mi hijo menor, un profesor de primaria mal pagado, me hizo pasar, me cedió su cama y le susurró a su esposa la posibilidad de vender sus alianzas de boda para que yo pudiera comer. A la mañana siguiente, mi abogado llegó con las pruebas de que poseía 65 millones de euros. Lo que ocurrió después lo reveló todo. El portazo resonó en la tranquila calle de Puerta de Hierro, en Madrid, como el mazo de un juez sellando un veredicto. Final, implacable, absoluto. Me quedé en el camino de piedra que yo mismo había pagado hace 7 años, mirando la puerta de roble macizo que acababa de cerrarse en mi cara. Gotas de lluvia caían de mi pelo sucio, esa lluvia fría que Madrid entrega en noviembre sin piedad. Mi ropa, una chaqueta raída de una tienda de segunda mano y unos vaqueros manchados tras 3 días viviendo en la calle, se me pegaba a la piel. Podía olerme a mí mismo. Sudor rancio, cartón mojado, desesperación. Detrás de esa puerta había calor. Detrás de esa puerta estaba mi hija, Victoria. La casa se alzaba ante mí como algo sacado de una revista de arquitectura. 3 plantas de piedra caliza y ventanales de suelo a techo que brillaban con una luz dorada. Un Mercedes blanco descansaba en la entrada circular, un coche que vale más de lo que la mayoría de la gente gana en 2 años. Yo mismo había firmado el cheque para la entrada. 220.000. Fue un regalo de boda, porque eso es lo que hacen los padres. Proveer. Se aseguran de que sus hijos nunca conozcan el hambre ni la necesidad. Pero allí de pie, mientras la lluvia limpiaba la mugre de 3 días directamente hacia mis ojos, lo comprendí con una claridad brutal. Victoria no había visto a su padre. Había visto un problema, una vergüenza, una amenaza para la vida perfecta que yo le había comprado. La había vislumbrado a través del cristal antes de que abriera la puerta. Llevaba ropa deportiva de marca, de color salmón, y el pelo recogido en una coleta tan perfecta que debía de haberle tomado 20 minutos. Sus pendientes de diamantes captaron la luz. 7.000, mi regalo por su último cumpleaños. Brillaban hermosamente mientras me decía que no podía dejarme entrar. Felipe tenía una cena importante con los socios del bufete. No daría una buena imagen. Yo no daba una buena imagen. Ni siquiera me preguntó qué me pasaba, ni miró lo suficiente como para reconocer los ojos que heredó de mí. Simplemente evaluó la situación con un cálculo frío, midiendo el valor en euros y apariencias, y decidió que yo no estaba a la altura. La puerta no se cerró con ira, sino con ese clic firme y decisivo que habla de límites establecidos de una hija que elige a sus vecinos del club de campo por encima del hombre que lo sacrificó todo para darle esa vida. Me quedé mirando la luz dorada tras esas ventanas.
sombras moviéndose en el interior. La vida continuaba. Una vida cálida, segura y cómoda que yo había construido creyendo que el dinero podía comprar lo que realmente importa. La lluvia arreció. Aún no podía moverme, porque darme la vuelta significaba aceptar lo que acababa de aprender sobre mi propia hija. Me subí el cuello roto de la chaqueta y empecé a caminar. Mis pies gritaban con cada paso ampollas de 2 días recorriendo las cuestas de Madrid. Pero el dolor te mantiene concentrado. El dolor te recuerda que sigues vivo, que sigues a prueba, buscando la verdad. Tenía 2 direcciones más en el bolsillo. 2 hijos más. Alejandro, mi brillante hijo cirujano, que había aprendido a valorar la reputación por encima de todo. Y Kevin, mi hijo menor, a quien llamé decepción cuando eligió la enseñanza. Una puerta se había cerrado. Quedaban 2 direcciones. 2 oportunidades más para descubrir quiénes eran mis hijos realmente cuando el hombre a su puerta no tenía nada que ofrecer más que necesidad. 2 oportunidades más para saber si había criado a seres humanos capaces de amar. La lluvia seguía cayendo mientras bajaba cojeando por las aceras impecables de Puerta de Hierro, dejando huellas mojadas que se secarían y desaparecerían como si nunca hubiera estado allí. Permítanme retroceder 3 semanas, al momento en que todo cambió. Era un jueves por la tarde, a mediados de noviembre. Estaba sentado en mi despacho de la planta 35 de una torre en el Paseo de la Castellana, viendo cómo el horizonte de Madrid se teñía de negro. Extendido sobre mi escritorio había estados financieros no los de la empresa, sino los personales. Una década de transferencias, regalos y rescates económicos para mis hijos. Victoria. Cifras de 6 dígitos solo el año pasado. Alejandro. Facultad de Medicina pagada, entrada para su piso de diseño en el barrio de Salamanca, inversiones interminables. Y Kevin. Una línea tan fina que apenas se registraba. La matrícula de la universidad pública, un pequeño regalo de bodas. Nada más desde entonces, porque él nunca pidió nada. Mi teléfono había sonado 3 veces esa tarde. 14:15. La voz de Victoria, brillante y alegre, como siempre suena cuando quiere algo. Papá, necesito unos 115.000 para la reforma de la cocina. Los socios de Felipe vienen a cenar y, sinceramente, es vergonzoso. 16:30. Alejandro, cortante y profesional incluso con la familia. Papá, una pregunta rápida. Oportunidad de inversión en tecnología médica. Necesito 85.000. ¿Puedes hacerme la transferencia para el viernes? Ni un hola, ni un ¿cómo estás? Solo la petición. 18:45. Hola, papá. Soy Kevin. Solo quería llamarte para ver cómo estás. El colegio está siendo una locura. Tengo a un niño, Marcos. Su madre tiene 3 trabajos y él sigue pasando hambre, pero en fin, solo quería escuchar tu voz. Fue entonces cuando me golpeó como un martillo en el pecho. 2 hijos que me llamaban cartera, y uno que me llamaba papá. Cerré los ojos y vi a Margarita, mi esposa, fallecida hace 12 años. Sus últimas palabras en aquella habitación de hospital. Cuida de nuestros hijos, Santiago. Dals todo. Había construido un imperio de 65 millones de euros intentando honrar esa promesa. Pero sentado allí, comprendí algo terrible. Les había dado todo, excepto lo que importaba. Afloró otro recuerdo. Kevin a los 18 años en este mismo despacho. Quiero ser profesor, papá. De primaria. Quiero marcar la diferencia, no ganar millones. Yo me puse furioso. No construí este imperio para que mi hijo gane 1.500 al mes. Él me miró con los ojos de Margarita. Entonces, tal vez lo construiste por las razones equivocadas.
No nos hablamos durante 3 meses después de aquello. Abrí los ojos y cogí el teléfono. Marqué a Javier Pedrosa, mi abogado durante 25 años y, tal vez, el único amigo real que me quedaba. Javier, necesito tu ayuda con algo inusual. ¿Cómo de inusual? Quiero desaparecer. Silencio. Luego, le expliqué cuidadosamente mi plan. Le hablé de las 3 llamadas, de los números sobre mi mesa, de la prueba que necesitaba realizar antes de tomar decisiones finales sobre mi testamento si los hijos que había criado merecían el legado que había construido. Javier intentó disuadirme. Demasiado peligroso, yo era demasiado mayor. Había otras formas, decía. Pero yo ya lo había decidido. Desaparecería, me despojaría de cada marca de riqueza, me convertiría en nada. Un hombre sin nada que ofrecer excepto necesidad. Y llamaría a sus puertas para ver quién las abría, para ver si había criado hijos que entendieran que el amor no se mide en transferencias bancarias, o si había creado algo más, algo que temía nombrar. Las luces de la ciudad brillaban debajo de mí. Estaba a punto de descubrir si todavía tenía una familia. No reconocí al hombre que me devolvía la mirada en el espejo de la tienda de segunda mano. Habían pasado 3 días desde aquella conversación con Javier. 3 días despojándome de todo lo que había construido durante 63 años. Los vaqueros rotos y la chaqueta manchada costaron 15 en una tienda solidaria de Cáritas. Había dejado de afeitarme, de ducharme, me froté suciedad en las manos hasta que parecieron las de alguien que trabajaba con ellas en lugar de firmar documentos. La transformación era completa. Parecía exactamente lo que necesitaba hacer. Nadie. El lunes por la noche aprendí lo que se siente al ser invisible. Caminé por los alrededores de la Plaza Mayor mientras los comerciantes cerraban. Personas que habrían saludado con respeto a Santiago Valdés, ahora me esquivaban como algo desagradable en la acera. Una mujer acercó a su hija hacia ella. Un hombre de negocios revisó su cartera. Nadie me miraba a los ojos. Encontré refugio esa noche bajo un puente de la M30, encajonado entre pilares de hormigón que olían a lluvia y a décadas de desesperación. Sobre mí, los coches pasaban zumbando, sus faros creaban sombras móviles. Cada uno llevaba a alguien a casa, a algún lugar cálido, a algún lugar al que pertenecían. El frío se me caló en los huesos. No dormí. El martes, la segunda noche, conocí a Elena. Estaba en la estación de Méndez Álvaro, con sus pertenencias en un carrito de la compra. Tenía unos 60 años, pelo gris recogido en una coleta fina y ojos que habían visto demasiado. Cuando me vio instalándome en un banco cercano, rebuscó en su carrito y sacó media barra de pan. Está un poco duro, pero toma, dijo. Pareces hambriento. Lo estaba. La generosidad de aquel gesto, una mujer sin nada compartiendo lo poco que tenía, me dolió más que el frío. Gracias. Nos sentamos en silencio, viendo cómo los autobuses se llevaban a la gente a lugares que no eran bancos de hormigón. ¿Llevas mucho tiempo aquí fuera?, preguntó. 3 días. 6 años yo, dijo ella en voz baja. Mis hijos se olvidaron de mí. Lo llamaron amor duro. Me miró con ojos que no guardaban ira, solo una tristeza cansada. El dinero cambia a la gente. Les hace olvidar lo que importa. Esas palabras resonaron mucho después de que ella se quedara dormida en su banco. Un recuerdo surgió, nítido y doloroso. Kevin, con 5 años, de la mano conmigo por el centro. Señaló a un hombre que dormía en un portal. Papá, ¿por qué ese señor duerme en la calle? Yo apenas miré. Porque no trabajó lo suficiente, hijo. Eso es lo que pasa cuando no te esfuerzas por ser alguien. Kevin se quedó callado el resto del camino.
Ahora, sentado en aquel banco de la estación de autobuses, con la mugre de 3 días en mi piel y pan prestado en mi estómago, comprendía la crueldad de aquella respuesta, la arrogancia. El hombre de aquel portal podría haber sido un veterano. Podría haberlo perdido todo por problemas médicos. Podría haber tenido hijos que lo olvidaron. Podría haber sido alguien exactamente como Elena. Podría haber sido en quien yo me convertiría si mi prueba revelaba lo que empezaba a sospechar de mis propios hijos. Para el miércoles por la tarde, estaba listo. Me dolía el cuerpo. El hambre me roía constantemente. Pero había aprendido lo que necesitaba aprender. Había sentido lo que necesitaba sentir. Tenía 3 direcciones memorizadas. 3 hijos esperando en casas que yo había pagado. 3 oportunidades para descubrir quiénes eran realmente. 3 oportunidades para saber si las palabras de Elena eran ciertas para mi propia familia. Si el dinero los había cambiado demasiado como para recordar lo que importaba. El chalé de cristal y acero de Alejandro se alzaba como un monumento a todo lo que le había enseñado a valorar. Eran pasadas las 9 cuando llegué a la zona de Arturo Soria. El camino desde Puerta de Hierro me había llevado casi 2 horas cada paso, un día más las ampollas. Pero llegué a la segunda dirección. El edificio de 3 plantas tenía ventanales inmensos y vigas de acero visto. Ángulos rectos y líneas modernas. Éxito. Distancia de la necesidad. Subí los peldaños de granito y pulsé el timbre. La puerta se abrió rápidamente. Alejandro estaba allí con su pijama de quirófano, móvil en mano, probablemente esperando un pedido de comida. Sus ojos me recorrieron con esa mirada rápida y evaluadora de alguien entrenado para diagnosticar problemas. Por un momento, algo cruzó su rostro. Confusión, tal vez. Un reconocimiento intentando emerger. Luego, su expresión se asentó en una neutralidad profesional. ¿Puedo ayudarle? Alejandro. Soy yo. Papá. Vi cómo procesaba la información. Vi sus ojos moverse de mi cara a mi ropa rota. Vi cómo daba un paso atrás, no cerrando la puerta del todo, pero tampoco abriéndola más. Papá. Probó la palabra. ¿Qué ha pasado? Lo he perdido todo. La empresa quebró. Llevo 3 días en la calle. Solo necesito un lugar donde quedarme. No se movió. No me invitó a pasar. Se quedó allí bloqueando la entrada. Esto es muy repentino. ¿Por qué no llamaste? Lo intenté. Dijiste que estabas ocupado. Algo se tensó en su boca. Siempre estoy ocupado. Soy cirujano cardiovascular. Pero esto afecta a mi consulta. Mis pacientes son gente importante, políticos, ejecutivos. Si supieran que mi padre está. No terminó, no hacía falta. Viviendo en la calle. No es una cuestión de juicio. Es por la imagen. Ya sabes cómo funciona la reputación. Sacó su cartera. Cuero italiano, suave como la mantequilla, de unos 800. Se la había regalado yo hace 2 años. La abrió y sacó un billete de 50. Toma, busca un hotel económico. Aséate. Cuando estés presentable, hablamos. Pero mañana tengo una operación a las 6 de la mañana. No cogí el dinero de inmediato. Miré a mi hijo, que había pasado 12 años aprendiendo a sanar corazones. Te vi ayer fuera del hospital, sobre las 5:30, dije. Él se quedó muy quieto. Veo a mucha gente fuera del hospital. Estaba sentado en el banco junto a la entrada principal. Pasaste por delante de mí. No me acuerdo. Veo a docenas de personas cada día. Pero su mano se apretó en el marco de la puerta. Lo sabía. Y había elegido seguir caminando. Coge el dinero, por favor. Quiero ayudar,
pero no así. Cogí el billete, vi cómo cerraba la puerta antes de darme la vuelta y escuché el sonido del cerrojo. El sanador acababa de diagnosticar a su propio padre como una carga, como algo que debía ser gestionado, ocultado y hecho presentable antes de ser reconocido. Me quedé en su porche de hormigón con ese billete de 50, sintiéndolo como 30 monedas de plata. Cualquier enfermedad que hubiera infectado a Victoria había infectado también a Alejandro. Medir el valor en apariencias y saldos bancarios. Me dolían los pies, me dolía el cuerpo, pero nada dolía más que la certeza que se asentaba en mi pecho. Me quedaba un hijo. Kevin, el profesor. El que había elegido el propósito por encima del beneficio, el que ganaba 1.600 al mes ayudando a niños a leer. Una puerta más. Una oportunidad más para descubrir si había logrado criar al menos a un hijo que recordara que las personas importan más que las reputaciones. La pequeña casa en el barrio de Usera no se parecía en nada a las casas de mis otros hijos. Eran casi las 11 cuando encontré la dirección, en un vecindario de clase trabajadora donde las casas están muy juntas y las farolas proyectan sombras sobre aceras agrietadas. El camino desde Arturo Soria me había llevado otra hora, mi cuerpo se movía en piloto automático a pesar de que cada músculo gritaba pidiendo descanso. La casa de Kevin era una casita de una planta con la pintura color crema desconchada en algunas zonas. Un pequeño jardín se extendía por el frente, claramente cuidado a mano. Sin puertas electrónicas, sin entradas circulares, solo una valla de madera que necesitaba una reparación y una luz de porche que parpadeaba mientras subía los 3 escalones. Era mi última oportunidad, mi último hijo. Pulsé el timbre y oí cómo sonaba dentro. Pasos acercándose. La puerta se abrió. Una mujer estaba allí, la esposa de Kevin, Sara. La había visto un puñado de veces en reuniones familiares donde Victoria y Alejandro la habían hecho sentir pequeña. Llevaba un sencillo jersey verde oliva y vaqueros, el pelo castaño en una coleta. Sin maquillaje, sin joyas, excepto una fina alianza de plata. Sus ojos marrones encontraron con los míos un latido más de lo esperado. Entonces, sonrió. Dios mío. Dijo de inmediato, extendiendo la mano para cogerme del brazo. ¿Qué te ha pasado? Pasa, entra, por favor. Me arrastró hacia el calor. La casa olía a algo cocinándose, a vida vivida. Un salón pequeño con un sofá marrón desgastado y estanterías hechas con tablones. Kevin. Llamó Sara. Kevin, ven rápido. Kevin apareció desde la cocina con una camiseta gris y vaqueros viejos. Cuando me vio, su rostro pasó por una docena de emociones en un segundo. Papá. Cruzó la habitación en 3 zancadas. ¿Estás bien? ¿Estás herido? Sus manos estaban en mis hombros, revisándome. ¿Qué ha pasado? La preocupación inmediata por mi bienestar, en lugar de por la reputación o la agenda. Era tan diferente de Victoria y Alejandro que algo se quebró en mi pecho. Lo he perdido todo, dije. La empresa, la casa. He estado en la calle. Kevin no retrocedió, no preguntó cómo ni por qué. Simplemente me dio un abrazo. Ya estás aquí, dijo. Estás a salvo. Eso es lo que importa. Sara ya se estaba moviendo. La ducha. Voy a por toallas. Kevin, busca algo limpio. No quiero molestar. Balbuceé. No molestas, eres de la familia. 20 minutos después, estaba en su diminuto baño bajo el agua caliente, viendo la mugre de 3 días desaparecer por el desagüe. Toallas limpias esperaban. Sobre la tapa del inodoro había ropa doblada. Unos pantalones de chándal grises de Sara y el jersey verde oliva que ella llevaba puesto, su propia ropa entregada sin dudarlo. Cuando salí, la cena esperaba en su pequeña mesa. Sopa de verduras en un cuenco descascarillado, tostadas con mantequilla,
Zumo de naranja nada lujoso, pero preparado con cariño. Se sentaron conmigo mientras comía, hablando sobre los alumnos de Kevin, sobre el jardín de Sara. Cosas normales, como si tener a alguien en su mesa que había estado durmiendo bajo los puentes fuera lo más natural del mundo. Te quedarás en el dormitorio, dijo Kevin cuando terminé. Sara y yo estaremos bien en el sofá. No, no puedo quitaros vuestra cama. Papá, su voz era suave pero firme, vas a usar la cama. No se discute más. Sara me llevó a su habitación, pequeña, apenas lo suficiente para la cama de matrimonio y una cómoda vieja. Las sábanas estaban suaves de tantos lavados. Una foto de boda estaba en la mesita de noche, ambos sonriendo con pura felicidad con un traje alquilado y un vestido sencillo. Duerme bien, dijo Sara, tocándome el brazo. Aquí está seguro. Salieron cerrando la puerta. Me tumbé en su cama, en sábanas que olían a detergente de lavanda, y sentí las lágrimas resbalar por mi cara. No habían preguntado qué pasó. No habían preguntado cómo llegué allí o por qué no llamé. Simplemente me cuidaron. 2 hijos con todo no me habían dado nada. Un hijo con casi nada me lo había dado todo. Debería haber dormido. Mi cuerpo estaba agotado. Pero a través de esas paredes delgadas, oí voces en el salón. Kevin y Sara hablando en voz baja. Y lo que oí a continuación rompería algo en mí que se había mantenido unido durante 63 años. No podía dormir. La cama era cálida, las sábanas estaban limpias, pero a través de esas paredes oía sus voces. Kevin y Sara estaban en el salón. La luz de la lámpara se filtraba por debajo de la puerta, proyectando un suave resplandor. Debería haberme tapado los oídos. Debería haberles dejado su privacidad. Pero me quedé allí congelado, y escuché. No tenemos suficiente, Sara, decía Kevin. Su voz sonaba cansada. Mi sueldo apenas cubre el alquiler y la comida. No sé cómo vamos a llegar a fin de mes. He estado pensando en eso, dijo Sara. Hubo una pausa. ¿Podríamos vender las alianzas? No. La respuesta de Kevin fue inmediata. Sara, esos anillos significan todo para ti. Son solo metal, dijo ella suavemente. Mi abuela me los dio cuando estaba muriendo. Me dijo. Estos anillos sobrevivieron a la posguerra. Te protegerán. Pero Kevin, no son mágicos. Son solo símbolos. Es todo lo que te queda de ella. Tengo su amor. Tengo su recuerdo. Y te tengo a ti. La voz de Sara se quebró un poco. Tu padre está durmiendo en nuestra cama ahora mismo porque no tiene a dónde ir. En la casa de empeños dijeron que nos darían 250 por el conjunto. Eso es suficiente para comprar comida para el mes y ayudarle a levantarse. Hubo un largo silencio. Me apreté el puño contra la boca, intentando no hacer ningún ruido. ¿Estás segura? Preguntó Kevin. Estoy segura. Sara estaba llorando, ahora podía oírlo en su voz. Mi abuela lo entendería. Siempre decía que la familia es lo primero. Ella querría que hiciera esto. Te quiero, susurró Kevin. Yo también te quiero. Y saldremos de esta. Siempre lo hacemos. Oí el arrastrar de las sillas, el sonido de ellos levantándose, moviéndose hacia su habitación improvisada. La luz bajo la puerta se apagó. Me quedé allí en la oscuridad, con la cara mojada y el pecho agitado. Durante 63 años, había creído que el dinero era la forma de mostrar amor, que proveer era lo mismo que cuidar, que el éxito significaba dar a tus hijos todo lo que querían. Pero la mujer a la que mi familia había despreciado durante años, la mujer de la que Victoria se había burlado por su ropa de segunda mano y el modesto salario de Kevin, estaba dispuesta a sacrificar lo único precioso que poseía. No por ella, ni por su marido, sino por mí.
Un extraño que había aparecido en su puerta con harapos. Victoria había cerrado la puerta en mi cara para proteger su reputación. Alejandro me había dado 50 para que me fuera. Pero Sara estaba dispuesta a vender las alianzas de su abuela, las que habían sobrevivido a tiempos de hambre, para ayudarme. No me lo merecía. No me merecía nada de eso. Algo cambió dentro de mí esa noche. Algo que aún no podía nombrar. Pero mientras yacía allí en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj en la pared, supe una cosa con certeza. Me había equivocado en todo. Me desperté con el olor a café barato y tostadas, el mejor desayuno que había tomado en años. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas finas. Sara estaba en la cocina, tarareando suavemente mientras servía café en tazas desparejadas. La mesa estaba puesta con tostadas, huevos revueltos y zumo. Caden se fue al colegio a las 6:30, dijo ella, deslizando el plato hacia mí. Tiene clase a primera, pero volverá sobre las 9:30 durante su hora libre. Me senté, sintiendo el peso de la noche en mi pecho. Sara. Sobre los anillos. No vamos a venderlos, dijo ella en voz baja. Estuve pensando en ello toda la noche. Encontraremos otra solución. Miré a esta mujer a la que mi familia había descartado. Sara, ¿por qué me dejaste entrar? Ella sonrió. Porque necesitabas ayuda. Con eso basta, ¿no? Comimos en un silencio cómodo. Luego me habló de Marcos, un niño de 8 años de la clase de Kevin cuyo padre había fallecido el año anterior. Su madre trabajaba en 3 empleos. Kevin usaba su propio dinero, unos 150 al mes, para asegurarse de que Marcos almorzara todos los días. Nunca me dijo eso, dije. No lo haría. Así es él. Sara volvió a llenar mi café y luego se sentó frente a mí. Sus ojos marrones estudiaron mi rostro durante un largo momento. Señor Valdés. Algo no cuadra. ¿Un hombre como usted, con su experiencia? ¿Cómo pierde a alguien todo tan rápido? Sentí que se me cerraba la garganta. No tiene que responder, dijo ella suavemente. Pero quiero que sepa que, aunque esto sea algún tipo de prueba, habríamos abierto esa puerta de todos modos. Las palabras me golpearon como un impacto físico. Ella lo sabía. O al menos lo sospechaba. Y abrió la puerta igualmente. No pude aguantarlo más. La confesión salió a borbotones. La falsa quiebra, los 65 millones de euros intactos en las cuentas, la prueba que diseñé para ver quiénes eran mis hijos realmente. Le hablé del portazo de Victoria, del desprecio de los 50 de Alejandro, de los 3 días que pasé como un invisible en las calles. Cuando terminé, Sara extendió la mano por la mesa y tomó la mía. Necesitaba saber la verdad, dijo ella. Lo entiendo. A las 9:30 oí abrirse la puerta principal. Kevin entró, todavía con la chaqueta puesta y la mochila al hombro. Miró a Sara, luego a mí, y vi en sus ojos que había escuchado lo suficiente. Papá, dijo en voz baja. ¿Estás bien? Negué con la cabeza. No sé si lo estoy. Se sentó al lado de Sara. ¿Qué pasa ahora? Iba a enfrentarme a Victoria y Alejandro hoy, dije. Iba a desheredarlos. A dejarlos fuera completamente. No lo hagas. La voz de Sara era firme. No tomes decisiones permanentes basadas en un dolor temporal. Dales una oportunidad de cambiar. La gente puede sorprenderte. Kevin asintió. Siguen siendo tus hijos, papá. Cometieron errores, pero todos los cometemos. Miré a estas 2 personas. Este profesor y su esposa viviendo en una casa de alquiler en Usera, sobreviviendo con poco más de 30.000 al año, y me di cuenta de que tenían más sabiduría de la que yo había acumulado en 63 años construyendo imperios.
Saqué mi teléfono y llamé a Javier Pedrosa. Cambio de planes, Javier, dije. Tráelo todo. El equipo de seguridad, la documentación, todo el montaje. Pero deja los papeles del testamento en la oficina. No voy a tomar ninguna decisión final hoy. Javier intentó discutir, pero le corté. Hazlo. Nos vemos en casa de Kevin a las 10:30. Y llama a Victoria y Alejandro. Diles que su padre necesita verlos de inmediato. Cuando colgué, miré a Kevin y a Sara. A las 10:30, Javier Pedrosa llegaría con su equipo y Victoria y Alejandro tendrían que enfrentarse a la verdad de la que habían estado huyendo. Los vecinos salieron a sus balcones cuando dos todoterrenos negros se detuvieron junto a la acera. Javier Pedrosa llegó a las 10:30 con un asistente y 4 miembros del personal de seguridad. Llevaban maletines y carpetas, transformando el modesto salón de Kevin en algo parecido a una junta de accionistas. A las 10:30 llegaron un Mercedes plateado y un BMW negro. Victoria bajó con un abrigo de cachemira color crema y gafas de sol oscuras. Alejandro la seguía con su pijama de quirófano, agotado tras el turno de noche. Cuando entraron y me vieron todavía con la ropa prestada de Kevin, sentado junto a Sara, la mano de Victoria voló a su boca. Papá. Sentaos, dije. Los dos. Se sentaron en el sofá desgastado. Javier se puso detrás de mí, abriendo su maletín. El señor Valdés no está en quiebra, dijo Javier con calma. Su patrimonio neto sigue siendo de aproximadamente 65 millones de euros. Todas las cuentas están intactas. No hubo colapso financiero. Victoria se puso pálida. ¿Qué? ¿Ha sido una prueba? Para ver quiénes erais realmente cuando no tenía nada que daros, dije. Eso no es justo. ¿Justo? La corté. Javier, enséñales el primer documento. Javier puso un registro telefónico sobre la mesa del café. Sábado, 30 de noviembre, 14:47. Una llamada de 23 minutos desde la sede del Banco Santander a Victoria Valdés. Victoria se quedó mirando el papel. Solo que no era el banco, continuó Javier. Yo organicé esa llamada. Un actor leyendo un guión. Eso es una trampa. La voz de Victoria se quebró. No, dije, eso es información. Lo que hiciste con ella reveló quién eres. No me llamaste, Victoria. No preguntaste si estaba bien. Llamaste a tu abogado para consultar mi testamento. Silencio. Victoria empezó a llorar con sollozos profundos y temblorosos. Me giré hacia Alejandro. Lunes, 2 de diciembre, 17:30. Fuera del Hospital Universitario La Paz. Él apretó la mandíbula. Saliste después de tu turno. Yo estaba sentado en la acera. Nuestros ojos se cruzaron durante 3, tal vez 4 segundos. Y luego cruzaste la calle. Elegiste no mirar más de cerca. ¿De verdad no reconociste a tu propio padre, Alejandro? ¿O elegiste no hacerlo porque detenerte habría sido una distracción? La compostura de Alejandro se resquebrajó. Veo a docenas de personas fuera de ese hospital. Las ves, dije, pero no las conoces. Mides el valor por las apariencias, tal como yo te enseñé. Kevin se levantó desde una esquina. Papá, aprendieron esto de ti. Siempre nos has medido por números, por cuánto ganábamos, por qué éxito aparentábamos. Les enseñaste que el dinero es igual al amor. Que el éxito importa más que la bondad. No inventaron ellos esa lección. La aprendieron viéndote a ti. Las palabras me dolieron más que cualquier cosa que Victoria o Alejandro pudieran haber dicho. Tenía razón. Victoria seguía llorando. Alejandro estaba sentado, congelado, mirándose las manos.
Los miré a ellos, a estas dos personas que había criado, y me vi reflejado. La misma ambición fría, la misma obsesión por las apariencias, la misma creencia de que la riqueza podía sustituir al amor. Los había construido a mi imagen, y ahora los juzgaba por convertirse exactamente en lo que les había enseñado a ser. El silencio se prolongó, espeso y pesado. Luego me giré hacia Sara. Sus ojos marrones se encontraron con los míos con esa misma fuerza tranquila que vi la noche que abrió su puerta. Tú lo sabías, ¿verdad? Sara me miró a los ojos, calmada y firme. Sí, lo sabía. Kevin se giró hacia ella, atónito. ¿Sabías que era mi padre? Lo supe en el momento en que abrí la puerta. Sus ojos nunca cambian, señor Valdés. Puede cambiar de ropa, de pelo, de voz, pero no de ojos. Miró a Kevin. Pero quería que tu padre viera algo. Quería que viera que tú entregarías nuestra cama, nuestra comida, incluso nuestras alianzas de boda por un completo extraño. No porque fuera tu padre, sino porque así eres tú. Tu padre quería saber quién le amaba, pero yo quería que él supiera quién era su hijo realmente. Las palabras rompieron algo dentro de mí. Y yo fallé, dije, con la voz quebrada. He fallado al no verlo todos estos años. Victoria seguía llorando, pero ahora sus lágrimas eran diferentes. Crudas, honestas. He pasado toda mi vida intentando ser perfecta a tus ojos, papá. Pero nunca era suficiente. Nos mediste por el dinero y el éxito, la voz de Alejandro era apenas un susurro. Solo aprendimos lo que nos enseñaste. Lo sé, dije. Yo vos hice así. Esto también es culpa mía. Tomé aire. Esto es lo que va a pasar. Victoria, Alejandro, no estáis fuera del testamento, pero hay condiciones. Terapia familiar semanal durante 3 años. Servicio comunitario ayudando a personas sin hogar. Disculpas reales a Kevin y Sara. Y tiempo juntos, tiempo real, no transacciones. Si falláis, entonces estáis fuera. Pero os doy una oportunidad. Firmaron los documentos que Javier preparó, conmocionados pero dispuestos. Me giré hacia Kevin y Sara. Os voy a comprar una casa. 3 dormitorios, 2 baños, aquí en Usera. 380.000, pagados por completo. Es vuestra. Kevin empezó a protestar. Levanté la mano. Esto no es un regalo. Es un reconocimiento. Me habéis enseñado lo que significa realmente la familia. Una semana después, pasé 3 días buscando a Elena, la mujer que había compartido su pan duro conmigo. La encontré en un albergue del centro. Le conseguí un apartamento, un trabajo de limpieza en uno de mis edificios y una asignación mensual de 1.800. Lloró cuando se lo dije. ¿Por qué yo? Porque compartiste tu pan cuando no te quedaba nada más que compartir. 3 meses después, en marzo de 2025, me detuve frente a un comedor social en el barrio de Salamanca. Victoria estaba dentro haciendo voluntariado por primera vez. A través de la ventana, la vi arrodillarse junto a una mujer sin hogar, escuchando con atención genuina. Era una señal pequeña, pero era algo. El cambio lleva tiempo. El perdón lleva más. Pero por primera vez en 63 años, comprendí cómo era la verdadera riqueza. Esa tarde, me senté con Kevin y Sara en su viejo sofá de la casa que les había regalado. Las paredes aún necesitaban pintura y el suelo crujía, pero estaba lleno de calor, del tipo que no se puede comprar. El dinero compra muchas cosas, dije en voz baja. Casas, coches, educaciones caras. Pero no compra las puertas que se abren cuando más lo necesitas. No compra las manos que te atrapan cuando caes. No compra el amor que te acoge sin hacer una sola pregunta. Kevin sonrió. Sara tomó mi mano.
Esas cosas vienen del corazón, continué. Y he aprendido a los 63 años que un corazón dispuesto a darlo todo vale más que 65 millones de euros. Fuera, la lluvia de Madrid empezaba a caer, suave y constante. Pero dentro, rodeado de las personas que me habían enseñado lo que realmente significa la familia, por fin me sentí cálido. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en décadas, no lo recorría solo. Soy Santiago Valdés, y os cuento esto para que no os convirtáis en el hombre que yo era. No midáis el amor con dinero. No confundáis el proveer con el estar presente. Pasé décadas construyendo un imperio y casi pierdo a mi familia porque creí que el éxito podía sustituir a la compasión. Dios no habló a través de mi riqueza, mi poder o mi apellido. Dios habló a través de una casa pequeña, una nuera bondadosa y un hijo dispuesto a dar todo lo que tenía. Estas historias son advertencias para recordarnos que la verdadera riqueza se encuentra en las puertas abiertas, los corazones abiertos y el valor de amar sin condiciones. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.